La escuela clásica del derecho penal está representada por varios autores, como por ejemplo Romagnosi, Hegel, Carmignani, Beccaria, Jeremías Bentham y Feuerbach. Pero sobre todo, el máximo representante de la escuela clásica es el gran Francesco Carrara, quien le va a dar una sistematización impecable al derecho penal con su obra de programa de derecho penal. La escuela clásica concibe el crimen como un hecho individual, aislado como una mera infracción a la ley. Para la escuela clásica, cualquier persona es capaz de cometer un crimen. No existe una diferencia entre el que comete la conducta criminal y el que respeta la ley, salvo el hecho en sí mismo. Por lo tanto, en el centro de estudio de la escuela clásica no se encuentra el delincuente, sino el hecho delictivo, es decir, el delito, motivo por el cual el objeto de estudio de la escuela clásica es el delito. Por lo tanto, bajo la regla de que el objeto de estudio es quien determina al método de estudio y no viceversa, es decir, nunca el método de estudio podrá determinar al objeto de estudio. Siempre el método será determinado con base en el objeto de estudio. En ese sentido, dado que el objeto de estudio es el delito, por ende, el método de estudio va a ser el método deductivo lógico abstracto, porque precisamente el hecho delictivo es un fenómeno abstracto, es una generalidad que se encuentra dentro de la ley y que no cobra importancia o bien no se concretiza sino hasta cuando alguien infracciona la ley, hasta cuando alguien violenta el trato o el contrato social, porque la ley se construye para proteger a la sociedad. Bien, analicemos ahora los postulados de la escuela clásica del derecho penal, estas directrices conceptuales básicas sobre las cuales descansan los elementos esenciales más importantes de su teoría. Así tenemos que el primero de ellos es que el delito es un ente jurídico. Para los clásicos el delito es un ente jurídico. ¿Esto qué significa? Que delito solamente es aquel acto o aquel hecho que infracciona la ley penal o que contempla la ley penal como una infracción. Significa que una conducta que, si bien pudiera tal vez lesionar un determinado bien jurídico o un determinado valor o un determinado derecho de algún individuo o de la sociedad, si no se encuentra contemplado como un hecho que afecta el orden normativo, no será considerado como objeto de estudio por parte de los clásicos. El segundo de ellos es la libertad de albedrío. Para los clásicos, el individuo, desde su potencial comportamiento, tiene siempre la libertad de comportarse conforme a la norma o contrario a ella. Es decir, el acto delictivo es una decisión libre de su autor, completamente libre de su autor. Este postulado tiene una estrecha relación con el siguiente postulado, que es la igualdad de derechos. Para los clásicos, el comportamiento desviado se desarrolló sobre la base de la Ilustración, es decir, todos los hombres eran libres, iguales, racionales, por ende podían actuar de manera responsable como individuos. Recuerden que la escuela clásica tuvo que enfrentar al viejo régimen, me refiero al viejo régimen monárquico absolutista, donde encontramos un sistema penal caótico, cruel, arbitrario, y por ende para los clásicos no va a resultar importante considerar cuáles son las causas de la conducta delictiva, como sí para los positivistas, porque a ellos les corresponde analizar temas como una pena justa, proporcionada, útil, pero no se interesa por la génesis de la conducta delictiva o lo que conocemos como la etiología del delito. Por ende, tampoco trata de prevenirlo o bien anticiparse al mismo. De ahí que otro de sus postulados es la pena proporcional al delito, porque la escuela clásica reguló la justicia y la proporción de los castigos siempre en relación con el perjuicio social del hecho. Recordemos que a Beccaria se le atribuye como uno de los precursores sobre la creación del principio de proporcionalidad, es decir, no podemos establecer una pena o causar un daño mayor
al delincuente, a la persona que cometió el delito o la infracción penal, de el daño que él causó con su conducta a la víctima, porque entonces estaríamos hablando de una penalidad desproporcional. Y finalmente, el otro postulado es que el fundamento y fin de la pena es la tutela jurídica, ¿no? Es decir, la penalidad no tiene otra función más que la protección del orden normativo, en atención a que es el orden normativo el que se encarga de proteger a la sociedad. Bien, ahí tenemos entonces a la escuela clásica del derecho penal. Como podemos advertir, es una escuela que tiene una concepción reactiva, no etiológica, porque como lo mencionamos, a la escuela clásica le toca enfrentarse a este viejo régimen monárquico, autoritario, absolutista, en el que existe un sistema penal caótico, cruel y arbitrario. Por lo tanto, es menester primero racionalizar y humanizar el panorama legislativo criminal. De ahí que una de las etapas de la evolución de las ideas penales, conocidas como la etapa de la humanización penal, se le atribuye precisamente a uno de los precursores de la escuela clásica, que es César Bonesana Márquez de Beccaria, con esta filosofía penal liberal y a la cual se le atribuye la creación de varios principios, como el principio de legalidad penal, el nullum crimen, nulla pena sine lege, es decir, no hay delito ni pena sin ley. Se debería establecer en un primer término la existencia de un delito que a su vez se le asignara una determinada penalidad y en función de esta poder llevarla a cabo para así castigar a la persona que hubiese cometido una conducta delictiva, pero también con base en el principio de la proporcionalidad, es decir, no se podía causar un daño mayor a la persona que había cometido la conducta delictiva que el que esta persona había causado a la víctima con su conducta delictiva. Bien, posteriormente tenemos a la escuela positiva del derecho penal.